Pues buenas tardes, a partir de este momento se inicia la grabación de la clase correspondiente al 25 de agosto de 2021. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿qué es el derecho internacional público? Y para esto quisiera que tuvieran en mente que existen algunos pensadores de esta materia que consideran que no es derecho, que no es internacional y que tampoco es público. Este problema en cuanto a la terminología que se ha utilizado para denominar a esta rama del derecho proviene inclusive desde el siglo XV, desde el siglo XVI e inclusive algunos autores del siglo XX han considerado que esta rama del derecho carece de uno de los elementos esenciales para ser considerado como una rama más del derecho. Ya hemos visto cuando analizamos el tema de las teorías acerca de lo que es el derecho, vimos que en el caso de los jus positivistas de manera esencial, el derecho es igual a una norma jurídica, pero ¿qué es lo que se necesita para hacer una norma jurídica? Recordarán que de sus clases de introducción al estudio del derecho y de teoría del derecho, el derecho se preocupa por regular las conductas externas, son heterónomas, coercibles y bilaterales, que son las características esenciales que tiene la norma jurídica. A decir de algunos pensadores o algunos críticos del derecho internacional público, han señalado que no se trata de una norma de derecho, o mejor dicho, no se trata de una norma jurídica, porque carece de uno de los elementos esenciales de la norma jurídica y tiene que ver con la coercibilidad. Y es importante hacer notar la diferencia que existe entre la coercibilidad y la coacción, porque hay algunos que consideran que el derecho internacional público carece de medios coactivos y ojo, aquí es importante señalar que la coercibilidad es igual a la posibilidad de la aplicación de una sanción ante la falta de cumplimiento de una norma jurídica. En el caso del derecho internacional público, si bien es cierto, no tenemos los medios coactivos como pueden existir en la materia civil para hacer cumplir sus determinaciones o en la materia laboral, ya sabemos que si se dicta una sentencia en materia civil o mercantil, el juez cuenta con la vía de apremio o los medios de apremio para obligar a la parte que perdió el asunto para que cumpla con el contenido de esa resolución. No es de que, a ver, ¿quieres, puedes? No, se tiene que cumplir la determinación en los términos en los que fue dictado por parte del órgano jurisdiccional. Si la parte que resulta condenada en un juicio no quiere cumplir con el contenido de esa sentencia o de esta resolución, luego vienen los medios de apremio para obligar y que tienen que ser ordenados de manera expresa por parte del órgano jurisdiccional para obligar al sujeto que perdió o a la parte que perdió el asunto a que cumpla con el contenido de su resolución. Y hago referencia a esto porque justamente es de la parte que carece el derecho internacional público. Y es importante que hagamos notar lo siguiente porque solamente estamos hablando de la coercibilidad y esta posibilidad de la aplicación de una sanción ante la falta de observancia o del cumplimiento de alguna norma jurídica, este elemento sí se encuentra presente en el derecho internacional público. Este tema lo tenemos que ver de la mano con la responsabilidad internacional. Si existe alguna violación, alguna norma internacional, claro que va a venir una posible sanción en el ámbito del derecho internacional. Vamos a ver que tiene ciertas peculiaridades la aplicación de las sanciones a nivel internacional y sobre todo la determinación de la responsabilidad. Aquí debemos de recordar que para algunos autores que consideran que esta rama no es o no tiene el carácter de jurídico porque han señalado que se trata o de normas de carácter moral o convencionalismos internacionales, es decir, normas sociales que solamente cumplen los estados a conveniencia o de acuerdo a los intereses que se manifiestan entre los propios estados. Hay algunos autores que vamos a ver más adelante que han considerado que el derecho internacional público no es otra cosa más que una especie de moral internacional y han considerado que solamente se trata de una moral internacional porque los estados tratan de ajustarse a ciertos principios, a ciertos valores que son los que determinan su comportamiento con el resto de la comunidad internacional. Pero también existen algunos detractores que han señalado
que el derecho internacional público no puede ser considerado como una rama del derecho porque carece justamente de medios coactivos para hacer cumplir sus determinaciones. Y como ejemplo vamos a señalar lo siguiente. Buena parte o algunos de estos negadores radicales del derecho internacional han señalado de manera expresa que al no contar con estos medios coercitivos y además de que buena parte de los acuerdos que se celebran entre los sujetos del derecho internacional no son otra cosa más que un simple catálogo de buenas intenciones. Ejemplo de esto, podemos señalar que existen algunos tratadistas y lo podemos ver de una manera muy clara en el caso de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, o bien en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, se escuchan muy bonitos el contenido de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero ¿cuáles son los medios que se tienen para obligar a los estados para hacer cumplir sus determinaciones? Y sí tenemos ahí un serio problema porque muchos estados cumplen con las determinaciones, como ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no porque los esté obligando a la Corte Interamericana, cumplen con las determinaciones de la Corte Interamericana porque existen los ojos del resto de la comunidad internacional encima de estos temas y cumplen para que no se sancione, digamos, para que no se vea mal al Estado que aparentemente se ha considerado ha violentado el orden jurídico internacional y sobre todo en materia de derechos humanos. Entonces los estados a veces cumplen más las determinaciones de la Corte Interamericana, no por el miedo a la sanción, lo hacen más por la cuestión de la observación que existe por el resto de los miembros de la comunidad internacional. De tal modo que hay quienes consideran que que los estados se ven obligados a cumplir con estas determinaciones solamente porque se ven mal o piensan, digamos, que se ven mal en relación con el resto de la comunidad internacional y esto es lo que los obliga a cumplir con las determinaciones de este tipo de órganos jurisdiccionales a nivel internacional. Hay quienes consideran que más que ser moral, que ser convencionalismos sociales, hay quienes consideran que se trata más de una cuestión de política internacional. Veamos ahora algunos conceptos. Es importante señalar que el término fue utilizado por primera vez por Jeremy Bentham. Él fue quien acuñó el término de derecho internacional público. Antes de ver los distintos conceptos, hay quienes señalan que esto de que se le denomina internacional también genera cierta problemática en cuanto a la denominación de la materia, por lo siguiente. Ustedes ya vieron en sus clases de los primeros semestres que cuando hablamos de nación estaríamos hablando de un tema, de un concepto más sociológico que de un concepto jurídico. Sin embargo, hay algunos autores que han llegado a considerar que la denominación puede ser incorrecta y que en lugar de llamarle derecho internacional, debería de llamársele derecho interestatal. ¿Por qué hay algunos que han considerado que debió denominarse como derecho interestatal? Porque esencialmente y en un largo periodo de la historia, esta rama del derecho solamente reguló las relaciones que se daban entre los estados. Sin embargo, en el mundo actual, el derecho internacional no solamente tiene por objeto el estudio de las relaciones entre dos o más estados. Digamos que los estados son los sujetos típicos del derecho internacional, los que tradicionalmente generan derechos y obligaciones para las partes. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos existe algo que se le denomina como sujetos atípicos y estos sujetos atípicos del derecho internacional también se encuentran presentes como son las organizaciones internacionales y aquí encontraríamos la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras. Y estas tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y en consecuencia pueden generar ciertos vínculos jurídicos con otros estados o con otras organizaciones internacionales y que también participan en la generación o creación de las normas internacionales. Por otro lado tenemos al Vaticano, que también es por ahí una cosa extraña porque por un lado
tenemos al Papa como jefe de Estado, pero también es el máximo jerarca católico. Es decir, que tiene esta dualidad de ser jefe de Estado, pero también ser el máximo jefe espiritual de una religión. Entonces, tenemos como ejemplo al Vaticano, pero también tenemos a la Soberana Orden de Malta, que si bien es cierto, la Soberana Orden de Malta existe y se le ha reconocido su personalidad a nivel internacional, también es cierto que para ser considerado como un sujeto típico del derecho internacional, recordemos que los sujetos típicos del derecho internacional son los estados y para reconocer al estado tenemos que identificar sus elementos constitutivos, territorio, población y gobierno. En el caso de la Soberana Orden de Malta, se le considera como un sujeto atípico del derecho internacional porque carece de uno de estos elementos. Del elemento que carece la Soberana Orden de Malta es necesariamente el territorio. Sí tiene un gobierno, sí tiene una población, pero carece de un territorio. Quizá en algún momento de la historia la Soberana Orden de Malta mantenía bajo su control un territorio que eran justamente las Islas de Malta, pero estas islas ya no se encuentran bajo el dominio de esta Soberana Orden y en consecuencia se trata ya de un sujeto atípico del derecho internacional. Como ejemplo, señalemos también a la Cruz Roja Internacional que a través de las convenciones de Ginebra se le ha reconocido como sujeto del derecho internacional, de tal modo que la denominación inclusive de derecho interestatal resultaría complicado porque no estaría englobando todas las visiones o todas las relaciones que se dan en el ámbito del derecho internacional público. Y hay quienes consideran que a esta rama del derecho, esto de que le pongan público, sirve un poco nada más para distinguirlo del derecho internacional privado y que en todo caso solamente debería ser denominado solo derecho internacional, porque también tenemos un problema en cuanto a la denominación de derecho internacional privado, en el entendido de que el derecho internacional privado sí regula ciertas relaciones, pero el derecho internacional privado sobre todo trata de regular o establecer las reglas, principios que sirven para resolver aquellas controversias en las que intervienen dos personas físicas o morales de distintas nacionalidades y que inclusive esto permitiría la aplicación de normas de distintos estados para un mismo conflicto. En el caso del derecho internacional público, vamos a ver que su ámbito o su objeto de estudio se encuentra limitado a las relaciones que establezcan los sujetos del derecho internacional. En un momento más o en la clase próxima vamos a revisar cuáles son las diferencias que se tienen en relación con el derecho internacional privado y tendremos que atender a los sujetos que intervienen por sus fuentes y por último por la manera en la que se solucionan los conflictos para establecer las diferencias que existen entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Bien, a continuación vamos a revisar algunos de los conceptos que tenemos de distintos autores en cuanto a lo que consideran que es esta rama del derecho. Vamos a ver que estos conceptos que tenemos del derecho internacional público los podemos clasificar en razón de sus destinatarios, por la materia y por la técnica de la creación de las normas. Y vamos a revisar que estos tres criterios que se siguen para la clasificación de los conceptos del derecho internacional público atienden a los siguientes. Cuando hablamos por sus destinatarios, significa que estos conceptos atienden al conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados y los demás sujetos del derecho internacional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver que por sus destinatarios vamos a ver si las normas jurídicas regulan relaciones entre estados o el resto de los sujetos del derecho internacional. Debemos entender que esto es parte del derecho internacional público y atienden esencialmente al tipo de destinatarios o para quienes son creadas estas normas. Después vamos al segundo criterio de clasificación y encontramos según la materia. Y aquí parten del carácter internacional de las relaciones que se encuentran reguladas. Es decir, que si intervienen dos o más sujetos del derecho internacional y es considerada como internacional, debe de entenderse que es un concepto que
atiende a la materia. Después pasamos a la técnica de la creación de las normas. Cuando hablamos a la técnica de creación de las normas, vamos a revisar el procedimiento que se tiene para la positivización de estas normas. Es importante señalar que existen claras diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional en cuanto a la forma en la que son creadas estas normas. Es importante señalar que la técnica de creación en el orden jurídico interno, todos tenemos claro que existe un procedimiento legislativo. Sabemos que para que una ley pueda incorporarse al sistema normativo, tiene que haber una iniciativa de ley, tiene que haber una discusión, aprobación de las cámaras y después tendrá que venir la sanción por parte del presidente de la República, la promulgación, publicación y el inicio de vigencia. Sabemos que este es el procedimiento que debemos seguir para la formación de las leyes en el orden jurídico nacional. Sabemos que la costumbre puede ser una fuente del derecho, sin embargo, en el orden jurídico nacional no es una de las principales fuentes generadoras de las normas en el orden jurídico interno. Y fíjense bien que en el ámbito internacional tenemos distintos factores, distintos actores que intervienen en la creación de las normas internacionales. Así podemos observar que en el caso de estos conceptos van a atender esencialmente al método a través del cual se crea una norma y tendrán que revisar si participan estos sujetos del derecho internacional, quiénes participan, porque en el caso de la generación de la norma internacional tiene ciertas peculiaridades en cuanto a su forma de creación. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en el ámbito jurídico interno, sabemos que quien juega un papel preponderante es el poder legislativo y está claramente definido que corresponde al poder legislativo participar activamente en la generación y en la creación de las normas, mientras que en el caso del derecho internacional público tendrán o tenemos que revisar si intervienen, por ejemplo, los secretarios de Estado, los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores, si participan los jefes de Estado, si participan los jefes de misión diplomática, si participan embajadores. Todo esto debemos de atender o revisar quiénes son los que participan o intervienen en la generación de estas normas internacionales, porque inclusive para la negociación de un tratado participan sujetos específicos en la creación de esta norma. Y a diferencia de lo que ocurre en el orden jurídico interno, donde está claramente definido, como en el caso de nuestro país, que corresponde al Poder Legislativo la generación o creación de las normas, en el caso del derecho internacional a veces es un tanto confuso, porque quienes intervienen curiosamente en la creación de las normas internacionales, no existe un poder legislativo, digamos, permanente a nivel internacional, sino que es a través de la interacción normalmente de los jefes de Estado o de los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores, son quienes intervienen en la generación o en la creación de estas normas internacionales. Es importante señalar que en el caso del derecho internacional público, una de las principales fuentes generadoras de las normas lo constituye la costumbre internacional, y esto implica que a partir de la interacción de los estados y a partir de la existencia de esta práctica reiterada de estos actos, y además de que se asumen estos actos que deben de ser cumplidos, es decir, que son obligatorios para las partes, debemos entender que todo esto forma parte de la manera en la que se van creando las normas a nivel internacional. Si bien es cierto, tenemos la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que es ahí donde confluyen las opiniones de los representantes de los estados, también es cierto que quienes intervienen en este tipo de órganos son representantes no del poder o de los poderes legislativos de los estados a los que representan, sino que son, digamos, portavoces del poder ejecutivo, de los jefes de estado y por esta razón se encuentran presentes ahí. Bueno, vamos a revisar, esto es en cuanto a la clasificación de los conceptos que tenemos de derecho internacional público. Vamos a revisar algunos conceptos y aquí vamos a rescatar algunas ideas que ustedes también ya señalaron cuando hemos revisado que si son conjunto, que si son sistema, porque estas constantes se repiten y se replican
en la construcción de los conceptos de derecho internacional público. Así podemos señalar que Díez de Velasco establece que por derecho internacional público debe entenderse como un sistema de normas y principios que forman el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional contemporánea. Si bien es cierto, nos habla de un sistema de normas, no nos está señalando que éstas sean de carácter jurídico, lo mismo sucede con los principios que se han ido formando. Vamos a señalar que el maestro Díez de Velasco atiende a que se trata a la sociedad internacional contemporánea. Vamos a ver que esto, cuando trata de abordar de la sociedad internacional, trata de aglutinar el resto de los sujetos del derecho internacional y no solamente encuadrar como a sus sujetos a los estados. Ahora veamos el concepto que nos brinda el maestro Monroy Cabra acerca de lo que es esta materia. Para este autor se trata de la rama del derecho público que estudia las relaciones entre estados y entre estos y los demás sujetos del derecho internacional, así como la organización, funcionamiento de la comunidad internacional. Vamos a tener que desmenuzar este concepto y veamos que él aborda que sí, efectivamente, el objeto de estudio del derecho internacional público efectivamente es el establecimiento de las relaciones entre los estados, pero es importante señalar que no es únicamente el único tipo de relaciones que se va a encargar de estudiar el derecho internacional, sino que ya nos señala que al menos existen otros sujetos del derecho internacional y que estos son capaces de generar derechos y obligaciones para las partes. Y en ese sentido vamos a encontrar que se encarga de estudiar este tipo de relaciones que se generan entre los estados y otros sujetos del derecho internacional público. Es importante señalar que de acuerdo a este concepto, ya tenemos algunos otros sujetos como los que tenemos en pantalla. Tenemos los sujetos típicos, los sujetos atípicos del derecho internacional y aquí podemos observar que existen algunos otros sujetos que quizá no habíamos considerado. El sujeto típico del derecho internacional lo constituyen los estados, pero como sujetos atípicos encontramos a las organizaciones internacionales, a los grupos beligerantes, al Vaticano, la Soberana Orden de Malta y por excepción el individuo puede ser sujeto del derecho internacional público. Es importante aquí que hagamos un paréntesis para tratar de explicar cuáles son los sujetos del derecho internacional público porque va a ser una constante a lo largo del curso y es importante señalar que todos estos sujetos que encontramos en pantalla en algunos casos tienen una personalidad jurídica limitada en el sentido que puede ser inclusive temporal, porque en el caso de los grupos beligerantes estamos hablando de grupos que se encuentran en pugna, en choque al interior de un estado, e implica que en algún momento puede ser que estos levantamientos armados que se pueden dar al interior de un estado, se entiende que estos grupos beligerantes mantienen el control en la mayor parte del territorio de ese estado y que en algún momento pueden solicitar el reconocimiento del resto de la comunidad internacional. El problema que tenemos es que aún no han derrotado al gobierno en turno en estos grupos beligerantes y que en algún momento esta personalidad jurídica puede ser transitoria. ¿Por qué puede ser transitoria? Porque puede ser que el gobierno ante el cual se están levantando en armas los derrote y en ese momento quede extinguida su personalidad internacional. Pero puede quedar también extinguida la responsabilidad internacional de estos grupos beligerantes, ya sea uno, porque sean derrotados por el gobierno central, o dos, puede ser que estos se conviertan en gobierno y como tal dejarán de ser grupos beligerantes para incorporarse a la estructura gubernamental de ese estado. Adelante, Dani. En este mismo sentido, podría decir, bueno, ¿podría caber las personas morales o eso ya cabría en el privado? No, estamos hablando de personas físicas y o morales. Yo sé que me pueden decir, esta es una persona moral, pero recordemos que en el caso del derecho internacional privado todavía no lo hemos visto, pero en el caso de las personas morales recordarán que existen distintos tipos de relaciones que se pueden generar por parte del Estado. Es decir, tenemos relaciones de suprasubordinación y tenemos relaciones de coordinación.
Recordarán que tiene ciertas consecuencias el despliegue de este tipo de relaciones. Las personas morales, es decir, el Estado, ya sabemos que el Código Civil establece que el Estado como tal se trata de una persona moral de derecho público. Estamos de acuerdo hasta ahí todos. Sin embargo, el Estado tiene esta dualidad que puede actuar ejerciendo su facultad de imperium o de mando en estas relaciones de supra-subordinación, y en este sentido el derecho internacional público se encarga justamente de regular estas relaciones que se dan en el ámbito externo del Estado, es decir, en relación con otros estados, pero siempre ejerciendo su facultad de imperium o de mando. Si el Estado, por ejemplo, ejerce sus facultades de coordinación, y vamos a ver el siguiente ejemplo, el Estado como tal, vamos a ver que México necesita, el gobierno de México necesita N número de licencias, por ejemplo, de Microsoft, y celebra un contrato con Microsoft para que éste les suministre los programas de cómputo necesarios para que pueda trabajar, para que pueda laborar. Entonces celebran un contrato, digamos que el gobierno de México y Microsoft como una empresa privada. Pero en este sentido, el gobierno de México no estaría ejerciendo sus facultades de imperium no de mando, sino que se estaría ubicando en sus relaciones de coordinación con Microsoft para poder celebrar este contrato. Y este contrato, en los términos en los que lo estamos planteando, no sería sujeto del derecho internacional público, sino sería sujeto del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque obedece a las relaciones de coordinación que está celebrando, digamos, el gobierno de México con Microsoft de los Estados Unidos de Norteamérica, y quizá dentro del contrato celebrado entre el gobierno de México y Microsoft se haya señalado el lugar en el que tendrá que resolverse esa controversia. Puede ser que hayan pactado que haya sido bajo las leyes nacionales, o que ese caso pueda someterse a la consideración de alguna corte de los Estados Unidos de Norteamérica en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Entonces, lo dejo solamente ahí como ejemplo para tratar de diferenciar cuándo sí es objeto de estudio del derecho internacional público y cuándo es objeto de estudio del derecho internacional privado. ¿De acuerdo? No sé si quedó aclarada la duda, Daniela, o... Sí, profesor, justamente era eso, gracias. Ok. No sé si los demás tengan hasta el momento alguna duda para que le expresen de una vez. Fíjense bien que este tema de los sujetos del derecho internacional público, vamos a agotar ahorita el tema de los sujetos del derecho, porque se encuentran implícitas en las distintas definiciones que vamos a revisar a continuación. Y fíjense bien que en el caso de los sujetos del derecho internacional público, vamos a encontrar lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla con un nuevo cuadrito para tratar de explicarles en qué consisten estos sujetos del derecho internacional público. Esto es parte de una unidad que vamos a abordar a continuación, es como la unidad 4 del temario, y vamos a empezar a revisar cuáles son estos conceptos, quiénes son estos sujetos típicos, cuáles son los sujetos atípicos del derecho internacional, y como verán son muchísimos. Entonces vamos a ver primero qué es esto de la personalidad o de la personería jurídica de los sujetos del derecho internacional. El concepto que tenemos, al menos para identificar la personalidad jurídica a nivel internacional, debemos abordar lo siguiente. Se trata de la capacidad para ser titular de derechos y deberes internacionales, para poder ser considerado como sujeto del derecho internacional. Segundo, es la posibilidad de hacer valer generalmente tales derechos en el ámbito internacional, y tiene que ver con esta legitimación activa para poder participar en la generación de estos derechos y obligaciones a nivel internacional. ¿Qué se necesita para tener la subjetividad a nivel internacional? Es decir, ¿qué se necesita para poder actuar en el ámbito del derecho internacional? Vamos a observar que al menos se necesita participar o poder generar o crear normas internacionales, ser destinatario de las normas internacionales
incurrir en responsabilidad en caso de no cumplir con las normas internacionales y estar legitimado para presentar alguna reclamación en contra de quien comete un hecho ilícito internacional. Aquí estamos hablando de la personería o de la personalidad jurídica a nivel internacional. Es importante señalar que cuando nosotros acudimos a una audiencia, lo primero que nos van a pedir es que acreditemos nuestra personalidad. Si ustedes están representando a una persona moral, tendrán que exhibir el poder en donde consta que ustedes tienen la facultad para poder representar a esa persona moral. Si representan a una persona física, por ejemplo, en un juicio laboral, tendrán que acreditar esa personalidad mediante la firma de alguna carta poder donde justamente su cliente les dé la posibilidad de representarlos en juicio, ¿de acuerdo? Entonces, así como acontece en el orden jurídico interno para tratar de acreditar la personalidad, es decir, la representación o poder actuar a nombre de otro, en el caso del derecho internacional también se tendría que acreditar que tienen la posibilidad de participar en la generación de ciertos derechos y obligaciones en relación con los sujetos del derecho internacional. Entonces, para poder identificar quién tiene subjetividad internacional o quién tiene esta personalidad a nivel internacional, es porque participa en la creación de normas internacionales o bien puede ser el destinatario de estas normas. Tercero, que puede incurrir en responsabilidad internacional. Esto implica que ante la falta de observancia o cumplimiento de alguna obligación a nivel internacional esté obligado a la reparación del daño. Y por último, que puedan presentar alguna reclamación ante alguna instancia internacional en el que se haga saber que existe la comisión de un hecho ilícito internacional. Y cuando estamos hablando de la existencia de un hecho ilícito internacional, estamos hablando de la existencia de la infracción de alguna norma a nivel internacional. ¿De acuerdo? Esto es por lo que hace a la personería jurídica o de la personalidad jurídica a nivel internacional. ¿Quiénes son los que se han considerado como sujetos del derecho internacional público? Podemos observar dos grandes grupos, los sujetos típicos y los sujetos atípicos del derecho internacional. Cuando estamos hablando de los sujetos típicos, como les adelantaba hace un momento, estamos hablando únicamente de los estados. Los estados, de manera tradicional, son a los que se han señalado como quienes son creadores, a quienes están dirigidas la creación de las normas internacionales, quienes pueden incurrir en responsabilidad internacional y quienes normalmente están legitimados para hacer la reclamación ante la existencia de un hecho ilícito internacional, es decir, quien se encuentra capacitado o facultado para solicitar la reparación del daño en caso de que éste exista. Y luego tenemos a los sujetos atípicos del derecho internacional. Como sujetos atípicos del derecho internacional tenemos algunos de los que ya hemos mencionado, como las organizaciones internacionales, la Santa Sede, en su, digamos que con esta dualidad que tiene, la Soberana Orden de Malta, los grupos beligerantes, los grupos insurgentes, los movimientos de liberación nacional, los estados de capacidad de obrar limitada, la Cruz Roja. El individuo puede llegar a ser considerado excepcionalmente como sujeto del derecho internacional público, los pueblos, algunas organizaciones internacionales no gubernamentales y las empresas transnacionales. Es importante señalar que en algunos de estos sujetos atípicos del derecho internacional todavía está en discusión si efectivamente se tratan de sujetos del derecho internacional. Y lo comento por lo siguiente: en el caso de las organizaciones internacionales no gubernamentales, pensemos en el caso de Greenpeace o de algunas otras organizaciones de esta naturaleza, el problema que tienen es que cuando se crean con base en la legislación de los países en los que se constituyen. Es decir, su origen no lo tienen en un tratado, no lo tienen a través del acuerdo de voluntades de los estados y no intervienen, por ejemplo, los órganos de representación del estado, sino que pueden participar particulares, pero la participación de estos particulares no es porque representen de manera oficial al estado, sino que sus representantes son personas que tienen intereses, como en este caso en el medio ambiente o en algún otro problema o bandera que enarbole Greenpeace, por ejemplo, pero que no necesariamente cuentan con la representación oficial de los estados.
En el caso de las empresas transnacionales, lo vamos a revisar más a fondo, pero existen algunas empresas transnacionales, pensemos en el caso de Coca-Cola, que es una empresa multinacional que tiene presencia prácticamente en todo el planeta. En los lugares más remotos que pensemos, seguramente Coca-Cola tiene a su venta, bueno, tiene a la venta sus productos. Entonces, estas empresas transnacionales a veces tienen un poder tan grande que puede llegar a superar, digamos, la fortaleza que pueden tener los propios estados. Empresas tan grandes como Coca-Cola, no sé, Ford, Chevrolet o alguna de esas armadoras de automóviles o algunos bancos, por ejemplo, no sé, pensemos en Santander, BBVA o alguno de estos bancos que son grandotes, tienen inclusive el poder de dejar en la quiebra a los países. Ya sabemos que si en algún momento decide alguno de estos bancos retirar su capital de territorio nacional, inclusive puede generar serios problemas como los que hemos visto años atrás con la quiebra de bancos de manera masiva. Entonces, hay algunos que llegan a considerar estas empresas transnacionales como sujetos del derecho internacional, y esto debido al poder político y económico que pueden llegar a tener frente a los estados. Bueno, más adelante vamos a revisar con más detalle cuáles son estas particularidades que tienen estos sujetos típicos y atípicos del derecho internacional. Como sujetos típicos del derecho internacional, regresemos a los estados. Cuando estamos hablando de los sujetos típicos del derecho internacional y estamos hablando de los estados, ya sabemos que existen al menos, ya sabemos que existen estos estados y que sus elementos tradicionalmente es el territorio, población y gobierno. Todos sabemos que estos son los elementos tradicionales que constituyen al Estado y que son al menos los que debemos de observar para tratar de identificar si se trata de un sujeto típico del derecho internacional público. Si tiene territorio, tiene población y tiene gobierno, debemos de pensar que se trata de un Estado. Es importante señalar que en relación al Estado tenemos algunas cuestiones que son relevantes, como el tema de la soberanía. Recordemos que la soberanía es esta facultad que tiene el Estado para poder celebrar ciertos actos. Ya sabemos que la soberanía puede tener dos dimensiones, una que puede ser interna y otra que puede ser externa. Cuando hablamos de la dimensión interna del concepto de soberanía, estamos pensando que es este poder, esta potestad que tiene el Estado y que puede ejercer sobre territorio, bienes, personas y recursos que se encuentren al interior justamente de este territorio. Es decir, que puede establecer en su orden jurídico cuál es el régimen que tendrán los objetos o las cosas que se encuentran a su interior. Y esto implica que tiene la facultad de decidir, como en el caso de nuestro país, si existe la propiedad pública, la propiedad privada o la propiedad social. Y esto implica que determinará la manera en la que puede la gente apropiarse de estos bienes muebles o inmuebles o de los mismos recursos que se encuentran al interior del Estado. Si ustedes se fijan, dentro de la propia Constitución, el Estado mexicano, a través del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, establece en términos generales a quién le pertenecen los bienes que se encuentran en territorio nacional, y ahí recordarán a quién le corresponde de manera originaria los bienes que se encuentran en territorio nacional. Al mismo tiempo establece las modalidades que debe tener la propiedad y establece la pública, la privada, la social. Y bueno, ya hemos visto que la propia Constitución o el orden jurídico permite el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se puede tener acceso a la propiedad de los bienes que se encuentran en territorio nacional. Del mismo modo, la soberanía, a partir del concepto de soberanía y a partir de esta idea de poder o potestad, también puede establecer el propio Estado cuáles son las reglas que deben de seguir las personas que se encuentran sometidas a la jurisdicción de del territorio, que es parte constitutiva del Estado. Recordemos que en el caso de las personas puede establecer los requisitos para determinar si se considera como nacional o no de ese Estado. Recordemos que la nacionalidad de algún sujeto dependerá del lugar de nacimiento, del lugar en el que se genera esta relación. Y bueno, la nacionalidad se entiende como el vínculo jurídico político que surge entre el Estado,
entre un Estado específico y una persona. Bien, de todo esto estamos hablando todavía de la soberanía interna, de esta facultad que se tiene para establecer el marco jurídico, en el caso de nuestro país la Constitución, las leyes federales, las leyes de las entidades federativas. Estamos hablando que forman parte de cómo se despliega esta soberanía interna. Y vamos a ver que desde el punto de vista de la soberanía interna no existe injerencia o influencia de ningún otro Estado en territorio nacional, es decir, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no puede tomar ninguna decisión en los Estados Unidos mexicanos porque pues simplemente no está dentro del marco de su competencia. Vamos a ver que la soberanía desde el punto de vista interno nos permite establecer condiciones para la convivencia social, para la interacción que debe de existir entre el gobierno y sus gobernados y la relación que existe entre el Estado y los individuos. De esto es de lo que se encarga de establecer a partir del concepto de soberanía que resulta fundamental para poder conocer o establecer el alcance que tiene la palabra Estado y también la soberanía. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase, nada más esperen un momento en lo que tomo la captura de pantalla para la asistencia, denme un momentito nada más. No sé si hasta el momento existe alguna pregunta o duda de lo que hemos visto, si no, anótenla y empezamos la próxima clase con eso. Nos vemos el próximo viernes, cuídense, hasta pronto. Bye. Hasta luego, maestro. Excelente tarde. Gracias, igual. Excelente tarde. Hasta luego, Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, nos vemos. Hasta luego, profe.